Existe un defecto estructural en el corazón mismo del cristianismo, una mutilación tan antigua que se ha vuelto invisible. Durante 2 milenios, 1.000 millones de personas han rezado a una divinidad incompleta sin percibir la ausencia. Carl Jung, analizando los sueños religiosos de sus pacientes en el Hospital Burghölzli de Zúrich, comenzó a detectar un patrón inquietante. El inconsciente colectivo rechazaba sistemáticamente la estructura trinitaria. Los símbolos oníricos cristianos aparecían deformados, asimétricos, psicológicamente inestables. La Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo, esa formulación teológica considerada perfecta e inmutable por la Iglesia, generaba en la psique profunda una sensación persistente de incompletitud. No era herejía teológica, lo que Jung estaba descubriendo en sus observaciones clínicas, sino evidencia psicológica empírica. 3 no es un número de totalidad para el inconsciente humano. La psique opera en 1900 cuaternidades, en estructuras de 4 elementos que representan completitud simbólica. Jung documentó esto una y otra vez en mandalas espontáneos, en sueños arquetípicos, en visiones religiosas de pacientes que jamás habían estudiado psicología profunda. El 4 aparecía como símbolo universal de integración, 4 estaciones, 4 direcciones cardinales, 4 elementos alquímicos, 4 funciones psicológicas. Entonces surgía la pregunta perturbadora que la teología cristiana había evadido durante siglos. Si la psique humana está estructurada en cuaternidades y Dios supuestamente creó al ser humano a su imagen y semejanza, ¿por qué la divinidad cristiana se manifiesta en una tríada incompleta? ¿Qué elemento falta en la Trinidad? ¿Y quién lo suprimió deliberadamente de la formulación teológica oficial? Jung descubrió que la respuesta no residía en sutilezas doctrinales abstractas, sino en una exclusión sistemática y consciente. El principio femenino divino había sido extirpado de Dios. Lo femenino sagrado, Sofía, la sabiduría divina presente en textos gnósticos, el Espíritu Santo como rúa femenina en hebreo, María elevada a estatus divino, había sido meticulosamente eliminado de la Trinidad para preservar una estructura patriarcal absoluta. Esta no fue una decisión teológica inocente basada en revelación divina. Fue ingeniería eclesiástica deliberada, y las consecuencias de esta mutilación teológica reverberan en el inconsciente colectivo hasta el día de hoy, generando desequilibrios psicológicos masivos que se manifiestan en la demonización cultural de lo femenino, en la represión sistemática de la intuición y la receptividad, en la glorificación unilateral de lo masculino racional y conquistador. La Iglesia no solo definió a Dios, definió qué aspectos de la divinidad eran legítimos y cuáles debían ser suprimidos. Al excluir lo femenino de la Trinidad, la teología cristiana creó un Dios psicológicamente incompleto, una divinidad amputada que proyecta su propia mutilación sobre la psique de sus fieles. Jung comprendió que esta incompletitud no era un detalle teológico menor, sino una crisis psicológica fundamental que afecta la estructura misma de la conciencia occidental. Restaurar el cuarto elemento suprimido no es cuestión de reforma religiosa progresista, es necesidad psicológica arquetípica para la completitud del self colectivo. La evidencia del desequilibrio está dispersa por toda la historia cristiana, pero permanece invisibilizada por la fuerza de la tradición dogmática. Jung comenzó a rastrear este patrón estudiando las herejías sistemáticamente suprimidas por la Iglesia primitiva. Los gnósticos del siglo II proclamaban a Sofía como emanación divina femenina, coigual al Padre Celestial. Los textos gnósticos describían una divinidad completa que incluía tanto principios masculinos como femeninos. Estos textos fueron declarados heréticos y destruidos meticulosamente por los padres de la Iglesia. No fue coincidencia teológica, fue limpieza ideológica sistemática. La formulación trinitaria ortodoxa emergió de los concilios de Nicea y Constantinopla con una característica notable: absoluta masculinidad.
Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas divinas, todas conceptualizadas en términos masculinos. El Espíritu Santo, que en hebreo, Rúa, y en tradiciones orientales, tempranas poseía cualidades femeninas asociadas con sabiduría, intuición y vida maternal, fue sistemáticamente reconfigurado en términos neutrales o masculinos por los teólogos latinos. Esta reconfiguración lingüística y conceptual no fue accidente gramatical, fue decisión teológica consciente que reflejaba las estructuras patriarcales del Imperio Romano cristianizado. Pero el inconsciente colectivo nunca aceptó completamente esta trinidad mutilada. A lo largo de la Edad Media, surgían persistentemente movimientos que intentaban restaurar el principio femenino divino. El culto mariano explotó en popularidad precisamente porque compensaba la ausencia de lo femenino en la Trinidad oficial. María se convirtió en receptáculo de todas las proyecciones del arquetipo femenino divino que la teología trinitaria había excluido. Los fieles rezaban más a María que al Padre, buscaban su intercesión con fervor que excedía la devoción al Hijo. Construían catedrales en su honor que eclipsaban cualquier templo dedicado al Espíritu Santo. La Iglesia respondía a este fervor popular con ambivalencia reveladora. Permitía la devoción mariana porque canalizaba energías religiosas masivas, pero sistemáticamente negaba a María cualquier estatus divino formal. Ella podía ser Madre de Dios, podía ser Reina del Cielo, podía ser intercesora todopoderosa, pero jamás podía ser reconocida como cuarto elemento de una cuaternidad divina completa. Esta contradicción teológica genera tensión psicológica persistente. El inconsciente colectivo cristiano adora de facto a una divinidad cuádruple, Padre, Hijo, Espíritu, María, mientras la teología oficial insiste en una trinidad incompleta. Jung documentó esta tensión en sueños de pacientes católicos practicantes que jamás habían cuestionado conscientemente su fe. Soñaban con catedrales de 4 torres donde solo 3 estaban iluminadas. Soñaban con altares triangulares que colapsaban por falta de estabilidad estructural. Soñaban con figuras femeninas divinas que emergían de las sombras, exigiendo reconocimiento. El inconsciente sabía lo que la teología negaba. 3 es número de proceso, de movimiento, de tensión dialéctica. Pero 4 es número de completitud, de estabilidad, de totalidad realizada. Las implicaciones se extienden más allá de lo religioso hacia la estructura misma de la conciencia occidental. Una cultura que adora a un Dios exclusivamente masculino inevitablemente devalúa lo femenino en todas sus manifestaciones. La exclusión de Sofía de la Trinidad se refleja en la exclusión histórica de las mujeres del sacerdocio, de la autoridad teológica, de la representación de lo divino. Se refleja en la demonización medieval de la feminidad como fuente de pecado y tentación. Se refleja en la caza de brujas que exterminó conocimiento femenino ancestral, asociado con curación, intuición y conexión con ciclos naturales. La mutilación de Dios legitimó la mutilación de la mitad de la humanidad. Carl Jung llegó a esta comprensión no mediante especulación teológica abstracta, sino a través de observación clínica sistemática de un fenómeno específico. Pacientes religiosos devotos que sufrían crisis psicológicas inexplicables precisamente en momentos de mayor intensidad espiritual. En su consultorio de Küsnacht, Jung atendía regularmente a individuos cuya fe cristiana ortodoxa, lejos de proporcionar integración psicológica, generaba fragmentación y desequilibrio. Una paciente particularmente reveladora era una mujer católica de mediana edad que había dedicado décadas a la vida contemplativa. Rezaba el rosario diariamente, asistía a misa con devoción genuina, practicaba los sacramentos con sinceridad absoluta. Sin embargo, sufría de sueños recurrentes que la aterrorizaban, figuras femeninas divinas que emergían del suelo de la iglesia durante la comunión, exigiendo ser reconocidas. En los sueños el altar triangular comenzaba a agrietarse, y de las fisuras surgía luz que no era celestial sino ctónica,
emergiendo desde abajo. La paciente interpretaba estos sueños como tentaciones demoníacas e intensificaba sus prácticas devocionales, pero los síntomas empeoraban: ansiedad creciente, sensación de vacío espiritual pese a la intensidad religiosa, depresión que no respondía a dirección espiritual eclesiástica. Jung reconoció en estos sueños no patología, sino compensación psíquica saludable. El inconsciente de la paciente estaba intentando restaurar el equilibrio que la teología trinitaria había destruido. Las figuras femeninas divinas no eran demonios, eran manifestaciones del arquetipo suprimido de lo femenino sagrado, exigiendo integración. La luz ctónica no era infernal, era la sabiduría terrestre de Sofía, que la tradición cristiana había expulsado al inframundo, junto con todo lo asociado con cuerpo, naturaleza, ciclos lunares, receptividad femenina. Jung comenzó un proceso terapéutico que hoy sería considerado herético por muchas autoridades eclesiásticas. Ayudó a la paciente a dialogar con estas figuras femeninas divinas, a honrar su presencia simbólica, a reconocer que su devoción a María era intento inconsciente de compensar la ausencia del principio femenino en la Trinidad oficial. Cuando la paciente dejó de resistir estas imágenes y comenzó a integrarlas conscientemente, no abandonando su fe cristiana, sino expandiéndola para incluir lo que la teología había excluido, los síntomas se disolvieron. La ansiedad espiritual fue reemplazada por sensación de completitud. La paciente experimentó lo que Jung denominaba integración del self, la unificación de opuestos que la teología dogmática había mantenido artificialmente separados. Este caso no era aislado. Jung observaba el mismo patrón en múltiples pacientes. La estructura trinitaria exclusivamente masculina generaba desequilibrio psicológico que solo podía resolverse mediante el reconocimiento del cuarto elemento suprimido. Pero ¿por qué 4 específicamente? Jung había estudiado extensamente alquimia medieval y descubrió que los alquimistas, operando en los márgenes de la ortodoxia cristiana, preservaban conocimiento simbólico ancestral sobre la cuaternidad divina. Los 4 elementos alquímicos, tierra, agua, aire, fuego, no eran solo sustancias materiales, sino símbolos de totalidad psicológica. Los mandalas orientales que Jung estudió en religiones comparadas invariablemente presentaban estructuras cuádruples: 4 puertas, 4 guardianes, 4 direcciones sagradas. La psique humana, independientemente de cultura o época histórica, genera espontáneamente símbolos cuaternarios cuando busca representar completitud e integración. 3 representa movimiento dialéctico, tesis, antítesis, síntesis, pero esa síntesis permanece abstracta, suspendida, sin encarnación. 4 representa encarnación completa. La síntesis desciende a lo concreto, lo espiritual se integra con lo material, lo celestial con lo terrestre, lo masculino con lo femenino. Jung comprendió que la exclusión del cuarto elemento de la Trinidad no fue error teológico inocente, fue supresión deliberada de la dimensión femenina, terrestre, encarnada de lo divino. Jung comenzó a sistematizar sus observaciones en una serie de seminarios privados sobre simbolismo cristiano en la década de 1930. Allí presentó evidencia clínica acumulada durante años. El número 3 aparece consistentemente en contextos de tensión psicológica no resuelta, mientras el 4 emerge cuando la psique busca resolución e integración. Examinó cuidadosamente la historia de la formulación trinitaria en los primeros siglos cristianos y descubrió algo revelador. Los debates conciliares que establecieron la Trinidad ortodoxa no fueron ejercicios de pura contemplación teológica, sino batallas políticas intensas donde consideraciones de poder eclesiástico determinaban qué doctrinas serían declaradas heréticas y cuáles ortodoxas. Los gnósticos, que incluían a Sofía como emanación divina femenina, fueron declarados herejes no porque sus argumentos escriturarios fueran débiles, de hecho,
podían citar extensamente textos de sabiduría del Antiguo Testamento donde Sofía aparece como figura divina preexistente que participa en la creación, sino porque su teología amenazaba las estructuras jerárquicas patriarcales que la Iglesia institucional estaba consolidando en alianza con el poder imperial romano. Una Trinidad exclusivamente masculina reflejaba y legitimaba las estructuras de poder exclusivamente masculinas del imperio cristianizado. Jung descubrió referencias históricas fascinantes de voces disidentes que fueron silenciadas. Algunos padres orientales de la Iglesia habían sugerido interpretaciones del Espíritu Santo que preservaban cualidades femeninas asociadas con la rúa hebrea. Pero estas voces fueron marginadas cuando la teología latina, con su énfasis en formulaciones abstractas y jurídicas, dominó la elaboración doctrinal. El latín spiritus era gramaticalmente masculino, lo que facilitaba la reconfiguración del espíritu en términos no femeninos. Esta decisión lingüística tuvo consecuencias teológicas masivas. El aspecto de Dios asociado con inspiración, intuición, vida, creatividad, todas cualidades tradicionalmente codificadas como femeninas, fue sistemáticamente masculinizado o neutralizado. Pero Jung encontró evidencia de que el inconsciente colectivo nunca aceptó completamente esta reconfiguración. La explosión del culto mariano en la Edad Media no fue desarrollo piadoso inocente, fue rebelión inconsciente masiva contra la Trinidad incompleta. Los fieles cristianos, incapaces de articular teológicamente la ausencia que sentían en la formulación trinitaria oficial, proyectaban sobre María todas las cualidades del arquetipo femenino divino suprimido. María se convertía en Madre misericordiosa que intercedía ante un Padre juez severo. Se convertía en Reina del cielo que temperaba el reino exclusivamente masculino de la Trinidad. Se convertía en mediadora compasiva entre lo humano y lo divino, rol que teóricamente correspondía al Hijo, pero que psicológicamente requería energía femenina para ser experimentado como genuinamente acogedor. La Iglesia permitía esta devoción mariana masiva porque canalizaba energías religiosas que de otro modo podrían desembocar en herejías abiertas, pero simultáneamente mantenía a María en estatus teológico subordinado. Ella podía ser venerada, pero no adorada. Podía ser invocada, pero no integrada formalmente en la divinidad. Esta ambivalencia generaba contradicción psicológica persistente que Jung identificaba en sus pacientes. Adoraban de facto a una cuaternidad divina, Padre, Hijo, Espíritu, María, mientras la teología oficial les exigía creer en una Trinidad incompleta. Esta disonancia cognitiva no permanecía confinada al ámbito religioso, se infiltraba en todas las dimensiones de la psique. Pacientes que conscientemente afirmaban la superioridad de la razón sobre la intuición, de lo espiritual sobre lo corporal, de lo celestial sobre lo terrestre, revelaban en sueños y fantasías una psique desgarrada por la exclusión de lo que la teología había demonizado. Jung observaba que muchas neurosis modernas tenían raíces en esta mutilación arquetípica. La incapacidad cultural para honrar lo femenino divino generaba incapacidad individual para integrar aspectos femeninos de la propia psique. Hombres que reprimían su anima, el aspecto femenino interior, porque su religión les había enseñado que lo femenino era inherentemente inferior. Mujeres que internalizaban desprecio teológico por lo femenino y desarrollaban relaciones patológicas con su propia corporalidad, sexualidad, creatividad intuitiva. Jung profundizó su investigación examinando no solo casos clínicos individuales, sino movimientos religiosos colectivos que intentaban restaurar el principio femenino suprimido. Descubrió patrón revelador. Cada vez que surgían movimientos místicos o heréticos que reintroducían lo femenino divino, la Iglesia institucional los reprimía con violencia desproporcionada. Los cátaros del sur de Francia, en el siglo XIII, veneraban el Espíritu Santo como principio femenino y otorgaban a las mujeres roles de liderazgo religioso. Fueron exterminados en la Cruzada albigense con brutalidad que excedía las campañas militares contra musulmanes.
Los begardos y beguinas de los Países Bajos desarrollaban espiritualidad contemplativa que enfatizaba la experiencia mística directa y la unión con Dios sin mediación clerical masculina. Fueron sistemáticamente perseguidos por la Inquisición. Los alquimistas medievales, operando en lenguaje simbólico para evadir censura eclesiástica, preservaban conocimiento de la coniunctio oppositorum, la unión sagrada de masculino y femenino como símbolo de completitud divina. Sus textos fueron alternativamente tolerados como búsqueda científica o condenados como herejía, dependiendo de cuán explícitos fueran en su teología implícita de la cuaternidad. Jung reconocía en estos movimientos no desviaciones patológicas de la ortodoxia cristiana, sino intentos saludables del inconsciente colectivo de restaurar el equilibrio que la teología oficial había destruido. La represión sistemática de estos movimientos no fue defensa de la pureza doctrinal, fue preservación de estructuras de poder patriarcales que dependían de la exclusión teológica de lo femenino, porque reconocer a Papunzose, Sofía, María o el Espíritu Santo femenino como cuarto elemento divino implicaba reconocer lo femenino como coigual a lo masculino en dignidad ontológica. Y ese reconocimiento amenazaba toda la arquitectura de subordinación de género que la Iglesia patriarcal había construido sobre la Trinidad exclusivamente masculina. Jung estudió particularmente el proceso mediante el cual María fue progresivamente elevada en estatus teológico sin nunca ser formalmente integrada en la divinidad. Los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de María, proclamados en 1854 y 1950 respectivamente, representaban pasos hacia el reconocimiento de María como figura cuasi divina. Pero incluso estos dogmas mantenían cuidadosamente a María fuera de la Trinidad formal. Ella podía ser inmaculada desde el momento de su concepción, podía ser asunta corporalmente al cielo, podía ser madre de Dios, pero no podía ser Dios. Esta gimnasia teológica revelaba la tensión irresuelta. El inconsciente colectivo católico exigía la cuarta persona divina femenina, pero la estructura dogmática trinitaria la excluía por definición. Jung predijo en sus escritos de los años 1940 que la Iglesia eventualmente se vería forzada por presión del inconsciente colectivo a proclamar el dogma de la Asunción de María, no por desarrollo lógico de la doctrina, sino por necesidad psicológica arquetípica. Cuando efectivamente el Papa Pío XII proclamó este dogma en 1950, Jung lo interpretó como victoria del inconsciente colectivo sobre la teología oficial, aunque victoria parcial, porque María seguía siendo mantenida en limbo teológico, venerada como casi divina, pero no reconocida formalmente como cuarta persona de una cuaternidad completa. Las consecuencias de esta exclusión se manifestaban no solo en neurosis individuales, sino en patologías culturales masivas. La demonización de lo femenino en la teología cristiana generó demonización literal de mujeres en la casa de brujas. Las cualidades asociadas con lo femenino, intuición, conexión con ciclos naturales, conocimiento corporal, receptividad, fueron recodificadas como marcas de posesión demoníaca. La sabiduría femenina ancestral fue declarada brujería. El conocimiento de hierbas medicinales que las mujeres habían preservado durante generaciones fue perseguido como pacto con el diablo. Jung comprendió que esta persecución no fue exceso fanático, aislado, sino consecuencia lógica de una teología que había expulsado lo femenino de la divinidad. Si Dios es exclusivamente masculino, entonces lo femenino es en el mejor caso inferior y en el peor caso demoníaco. La exclusión de Sofía de la Trinidad legitimaba la exclusión de las mujeres de la humanidad plena. Jung comenzó a articular sistemáticamente la teoría de la cuaternidad divina en su obra Respuesta a Job, publicada en 1952. El libro generó escándalo inmediato en 1900 círculos teológicos porque Jung se atrevía a sugerir que el Dios bíblico era psicológicamente incompleto, unilateral, que necesitaba integrar su propia sombra.
Pero el argumento central de Jung iba más allá de la exégesis del libro de Job. Argumentaba que la exclusión del principio femenino de la Trinidad representaba la mayor mutilación arquetípica en la historia de la conciencia occidental. El arquetipo de la cuaternidad, explicaba Jung, emerge espontáneamente en la psique humana como símbolo de totalidad. Los mandalas que sus pacientes dibujaban sin instrucción previa invariablemente presentaban estructuras cuádruples, círculos divididos en 4 secciones, cuadrados con punto central, cruces de brazos iguales, flores de 4 pétalos. Estas imágenes no eran aprendidas culturalmente, surgían del inconsciente colectivo como expresiones del self, el arquetipo de totalidad e integración. Jung documentó que en todas las tradiciones espirituales, previas al cristianismo institucionalizado, lo divino incluía principios masculinos y femeninos en equilibrio dinámico. Las religiones de la diosa prehistóricas veneraban explícitamente el principio femenino divino. Las tradiciones egipcias incluían diosas como Isis con estatus divino pleno. La mitología griega, pese a su patriarcalismo, mantenía panteón equilibrado de dioses y diosas. Incluso el judaísmo precristiano preservaba vestigios de lo femenino divino en figuras como la Shekinah, la presencia inmanente de Dios conceptualizada en términos femeninos, y Sofía, personificación de la sabiduría divina que aparece en libros sapienciales del Antiguo Testamento. La teología cristiana oficial había heredado estos elementos, pero sistemáticamente los subordinó o eliminó. Sofía fue reinterpretada como atributo de Cristo, no como persona divina independiente. La Shekinah fue marginada en la teología cristiana latina. María, figura que concentraba todas las proyecciones del arquetipo femenino divino, fue mantenida cuidadosamente fuera de la Trinidad formal. Esta exclusión teológica tenía paralelo preciso en la exclusión social. Así como lo femenino divino fue expulsado de la Trinidad, las mujeres fueron expulsadas del sacerdocio, de la autoridad teológica, de la representación simbólica de lo divino. La estructura de la Trinidad reflejaba y legitimaba la estructura del poder eclesiástico, exclusivamente masculina, jerárquica, basada en la subordinación de lo femenino. Jung argumentaba que esta mutilación teológica generaba consecuencias psicológicas devastadoras que se manifestaban en síntomas individuales y colectivos. A nivel individual, la exclusión del principio femenino de lo divino dificultaba la integración psicológica de cualidades asociadas con lo femenino: receptividad, intuición, conexión con el inconsciente, aceptación de la sombra, valoración del cuerpo y la naturaleza. Pacientes que intentaban vivir según ideal cristiano de espiritualidad puramente trascendente, desencarnada, racional, desarrollaban neurosis precisamente porque este ideal excluía dimensiones esenciales de la psique completa. A nivel colectivo, la Trinidad exclusivamente masculina generaba cultura que glorificaba la conquista, la dominación, la trascendencia sobre la naturaleza, el control racional sobre la intuición, todas manifestaciones de unilateralidad masculina desbalanceada. Las crisis ecológicas modernas, argumentaba Jung, tienen raíces en esta teología que desacralizó la naturaleza al expulsar lo femenino divino de Dios. Si Dios es puramente trascendente y masculino, entonces la naturaleza, asociada con lo femenino e inmanente, queda despojada de sacralidad y disponible para explotación ilimitada. La restauración del cuarto elemento suprimido no era para Jung cuestión de reforma religiosa progresista o de corrección política anacrónica aplicada al pasado. Era necesidad psicológica arquetípica. La psique humana está estructurada para experimentar lo divino como totalidad que integra opuestos: masculino y femenino, espíritu y materia, trascendencia e inmanencia, cielo y tierra. Una teología que mutila esta totalidad genera psiques mutiladas. Jung observaba que muchos de sus pacientes encontraban curación no mediante reforzamiento de su fe trinitaria ortodoxa, sino mediante expansión de su imaginación religiosa para incluir lo que la teología oficial había excluido.
Cuando pacientes podían honrar el principio femenino divino, fuera mediante devoción ampliada a María, mediante reconocimiento de Sofía, mediante valoración del Espíritu Santo como energía femenina, o mediante simbolismo personal que integraba arquetipos femeninos en su imagen de lo divino, experimentaban sensación de completitud que la Trinidad exclusivamente masculina nunca les había proporcionado. Las implicaciones de la teoría junguiana de la cuaternidad divina se extienden mucho más allá del ámbito de la teología especulativa hacia cuestiones fundamentales de estructura psíquica y organización cultural. Jung argumentaba que la exclusión del principio femenino de la Trinidad no fue meramente error doctrinal, con consecuencias limitadas al pensamiento religioso, sino mutilación arquetípica que deformó la conciencia occidental en su totalidad. Porque la imagen de Dios funciona como símbolo dominante del self colectivo, la representación cultural de totalidad, completitud, integración. Cuando esa imagen es unilateral, cuando excluye dimensiones fundamentales de la experiencia humana, genera cultura unilateral que reproduce la exclusión en todas sus instituciones y prácticas. La glorificación cristiana de la virginidad femenina, mientras simultáneamente se demonizaba la sexualidad femenina, revela esta unilateralidad. María podía ser venerada precisamente porque era virgen. Su feminidad era aceptable solo cuando estaba despojada de sexualidad, de corporalidad plena, de los ciclos naturales asociados con fertilidad y menstruación. El cristianismo institucional creó división esquizofrénica entre María Virgen Madre Celestial y Eva seductora tentadora terrestre, dividiendo el arquetipo femenino completo en mitad idealizada celestial y mitad demonizada actónica. Esta división refleja directamente la estructura de la Trinidad que excluye lo femenino. Sin cuarto elemento femenino integrado en la divinidad, lo femenino solo puede aparecer en formas fragmentadas y distorsionadas, o como virgen asexuada, o como tentadora peligrosa. Jung documentó cómo esta división generaba patología en la psique de pacientes católicos, particularmente mujeres que internalizaban la imposible dicotomía entre pureza virginal y vitalidad sexual, incapaces de integrar ambas dimensiones de su feminidad porque la teología las había declarado mutuamente excluyentes. Hombres católicos proyectaban esta división sobre las mujeres reales en sus vidas, categorizándolas como santas o prostitutas, madonnas o magdalenas, sin capacidad de percibir feminidad completa e integrada. Esta fragmentación del arquetipo femenino era consecuencia directa de su exclusión de la Trinidad. Si lo femenino divino hubiera sido reconocido como cuarto elemento, Sofía como personificación de la sabiduría divina que integra espíritu y materia, trascendencia e inmanencia, pureza y sexualidad sagrada. La cultura cristiana habría desarrollado imágenes de feminidad completa en lugar de fragmentada. Jung identificó otro patrón revelador. Los místicos cristianos, que alcanzaban experiencias genuinas de totalidad psicológica, invariablemente describían encuentros con lo divino en términos que trascendían la Trinidad masculina. Hildegarda de Bingen, en el siglo XII, experimentaba visiones de sapientia, sabiduría divina personificada como figura femenina resplandeciente. Juliana de Norwich, en el siglo XIV, describía a Cristo en términos explícitamente maternales. Jesús es nuestra verdadera madre. Meister Eckhart hablaba del nacimiento de Dios en el alma en lenguaje que evocaba parto femenino. Estos místicos, operando en los márgenes de la ortodoxia teológica, preservaban intuición de la cuaternidad divina completa que la formulación trinitaria oficial había mutilado. Pero sus experiencias eran frecuentemente sospechosas para autoridades eclesiásticas, precisamente porque amenazaban la estructura patriarcal que dependía de la Trinidad exclusivamente masculina. Las ramificaciones se extendían hacia la estructura misma del tiempo sagrado cristiano. Jung observaba que los calendarios cristianos habían suprimido sistemáticamente festividades asociadas con ciclos naturales y feminidad sagrada que las tradiciones precristianas
habían celebrado. Los solsticios y equinoccios, momentos de equilibrio entre luz y oscuridad que simbolizaban integración de opuestos, fueron reemplazados por festividades cristológicas que enfatizaban trascendencia masculina sobre ciclos naturales. Las festividades de la cosecha, que habían honrado fertilidad terrestre y generosidad femenina de la tierra, fueron reinterpretadas en términos de providencia divina masculina. La exclusión de lo femenino de la Trinidad generaba exclusión de lo femenino del tiempo sagrado. Jung argumentaba que esta desacralización de los ciclos naturales, particularmente los ciclos lunares asociados con menstruación y fertilidad femenina, había contribuido a la alienación moderna de la naturaleza. Una cultura que adora a un Dios exclusivamente trascendente y masculino, inevitablemente devalúa la inmanencia, la corporalidad, los ritmos naturales asociados con lo femenino. El cristianismo patriarcal había heredado del dualismo platónico desprecio por el mundo material y lo había intensificado mediante la exclusión teológica del principio femenino que tradicionalmente mediaba entre espíritu y materia. En tradiciones paganas precristianas, las diosas funcionaban como puentes entre lo divino y lo natural, entre lo eterno y lo temporal. Deméter conectaba el cielo con la fertilidad de la tierra. Artemisa conectaba lo divino con los ciclos lunares y la sexualidad femenina. Afrodita conectaba lo sagrado con el eros corporal. El cristianismo trinitario eliminó estas mediadoras divinas, creando abismo insalvable entre Dios trascendente y mundo material despojado de sacralidad. María intentaba funcionar como mediadora, pero su estatus teológico ambiguo, venerada pero no divina, la hacía mediadora inadecuada. Jung señalaba que el dogma de la Asunción de María, proclamado en 1950, representaba intento inconsciente del colectivo católico de restaurar la conexión entre espíritu y materia mediante la elevación corporal de María al cielo. Por primera vez en la teología cristiana, un cuerpo femenino era declarado digno del cielo sin pasar por corrupción de la muerte. Este era reconocimiento implícito de que la espiritualidad puramente descorporalizada de la Trinidad masculina era insuficiente, que la salvación debía incluir lo corporal y lo femenino. Pero incluso este dogma mantenía a María fuera de la Trinidad formal, preservando la estructura patriarcal básica, mientras hacía concesiones mínimas a la presión del inconsciente colectivo. Jung profundizó el análisis explorando los mecanismos psicológicos específicos mediante los cuales la Trinidad incompleta genera desequilibrio en la psique individual y colectiva. Identificó el concepto de enantiodromia, la tendencia de cualquier posición psicológica extrema a convertirse eventualmente en su opuesto, como clave para comprender las consecuencias de la exclusión del principio femenino. Cuando la teología cristiana hipertrofió lo masculino, lo racional, lo trascendente, lo espiritual, inevitablemente constelaba su opuesto en las sombras del inconsciente colectivo. La represión de lo femenino divino no eliminaba el arquetipo, lo forzaba hacia formas inconscientes, distorsionadas, a menudo destructivas. Jung documentaba este proceso en múltiples manifestaciones históricas. La obsesión medieval con la brujería y la demonología era proyección masiva de lo femenino reprimido. Las brujas acusadas encarnaban precisamente las cualidades del arquetipo femenino que la Trinidad había excluido: conexión con naturaleza, conocimiento de hierbas y ciclos lunares, sexualidad no controlada por autoridad patriarcal, poder femenino ejercido fuera de estructuras eclesiásticas masculinas. La caza de brujas era intento desesperado de eliminar físicamente lo que la teología había fallado en eliminar psicológicamente. Pero cada bruja quemada intensificaba la constelación del arquetipo reprimido, generando más proyecciones, más pánico, más persecución. La enantiodromia operaba inexorablemente. La hipertrofia de lo masculino divino generaba retorno vengativo de lo femenino demonizado. Jung observaba patrón similar en la historia de las herejías cristianas. Movimientos como el gnosticismo, el catarismo,
los movimientos joaquinitas del Espíritu que proclamaban era venidera del Espíritu Santo femenino. Todos representaban erupciones del arquetipo femenino suprimido, intentando restaurar equilibrio. La Iglesia institucional respondía con represión violenta precisamente porque estos movimientos amenazaban la estructura patriarcal. Pero la represión solo forzaba el arquetipo más profundamente hacia el inconsciente, donde acumulaba energía hasta la próxima erupción. A nivel de psique individual, Jung documentaba cómo la exclusión del principio femenino generaba lo que llamaba inflación del animus en mujeres y represión del anima en hombres. Mujeres criadas en cristianismo trinitario patriarcal internalizaban mensaje de que lo femenino era inherentemente inferior, lo que llevaba a hiperidentificación con valores masculinos, racionalidad abstracta, competitividad agresiva, rechazo de intuición y corporalidad, en intento de alcanzar dignidad que la teología negaba a lo femenino. Este ánimus hipertrofiado generaba mujeres desconectadas de su propia feminidad, incapaces de acceder a las fuentes intuitivas y corporales de sabiduría que el arquetipo femenino proporciona. Hombres, por otro lado, aprendían que cualquier cualidad asociada con lo femenino, receptividad, vulnerabilidad emocional, intuición, valoración de relaciones sobre logros, debía ser reprimida como amenaza a masculinidad auténtica. El anima, el aspecto femenino interior del hombre, era forzada hacia el inconsciente, donde generaba proyecciones distorsionadas sobre mujeres reales, fascinación compulsiva con figuras femeninas idealizadas, o conversión en síntoma neurótico. La teología de la Trinidad exclusivamente masculina no solo oprimía a las mujeres, mutilaba psicológicamente también a los hombres al exigirles represión de dimensiones femeninas esenciales de su propia psique completa. Jung identificaba estas dinámicas en pacientes concretos. Un ejecutivo católico exitoso consultaba por depresión inexplicable, pese a logros profesionales impresionantes. El análisis revelaba que había construido identidad ego basada enteramente en valores masculinos que su educación religiosa había glorificado: racionalidad, control, logro, dominación. Pero su ánima reprimida, su capacidad de sentir, de conectar emocionalmente, de recibir además de conquistar, emergía en sueños con imágenes de mujeres ahogándose que él no podía salvar. La depresión era respuesta del self ante la unilateralidad de su desarrollo consciente. La curación requería integración de lo que su religión había declarado inferior, reconocer que receptividad no era debilidad, que emoción no era irracionalidad, que lo femenino interior era dimensión esencial de totalidad masculina, no amenaza a eliminar. Una paciente mujer académica brillante en teología católica sufría ataques de pánico vinculados con su trabajo intelectual. Los sueños revelaban imágenes de María llorando sangre, de iglesias colapsando, de textos teológicos quemándose. El inconsciente protestaba contra la identificación de la paciente con el ánimus masculinizante que la academia teológica patriarcal exigía. Su brillantez intelectual era genuina, pero había sido desarrollada mediante represión de dimensiones intuitivas, corporales, emocionales de su psique femenina. Los ataques de pánico eran manifestación del self, exigiendo integración. La curación no requería abandono de su vocación intelectual, sino reconexión con formas femeninas de conocimiento que la teología trinitaria había desvalorizado: sabiduría corporal, intuición, conocimiento relacional. La pregunta crucial que Jung enfrentaba era por qué la Iglesia había suprimido tan sistemáticamente el principio femenino divino. La respuesta no residía en sutilezas doctrinales abstractas, sino en dinámicas concretas de poder social y político. La exclusión del cuarto elemento femenino de la Trinidad fue decisión estructural que consolidaba y legitimaba dominio patriarcal absoluto sobre instituciones religiosas y, por extensión, sobre toda la sociedad cristiana. Los concilios ecuménicos de los siglos IV y V
que formularon la doctrina trinitaria ortodoxa operaban en contexto político específico: la cristianización del Imperio Romano bajo Constantino y sus sucesores. El cristianismo estaba transformándose de movimiento religioso perseguido y marginal en religión oficial del imperio más poderoso del mundo antiguo. Esta transformación requería alineamiento de la teología cristiana con estructuras imperiales de poder. El Imperio Romano era radicalmente patriarcal, con autoridad legal y religiosa concentrada exclusivamente en manos masculinas. Una teología que reconociera a Sofía o al Espíritu Santo femenino como cuarta persona divina habría proporcionado fundamento teológico para reivindicaciones de autoridad femenina. Si Dios incluye esencialmente lo femenino, entonces las mujeres pueden representar lo divino, pueden ejercer sacerdocio, pueden hablar con autoridad teológica. Pero los obispos que controlaban los concilios ecuménicos eran todos hombres que operaban dentro de estructuras imperiales patriarcales. La formulación de una trinidad exclusivamente masculina servía perfectamente a sus intereses, legitimaba teológicamente la exclusión de las mujeres del poder religioso. Jung observaba que las voces que defendían inclusión del principio femenino en lo divino fueron sistemáticamente marginadas como heréticas. Los gnósticos no fueron declarados herejes porque sus argumentos escriturarios fueran débiles. Podían citar extensamente textos de sabiduría, donde Sofía aparece como emanación divina preexistente. Fueron declarados herejes porque su teología amenazaba consolidación del poder clerical masculino. El gnosticismo incluía a mujeres en roles de liderazgo religioso, reconocía el conocimiento directo, experiencial sobre la mediación institucional, valoraba la intuición sobre la autoridad doctrinal. Todo esto era intolerable para una iglesia que buscaba convertirse en aparato ideológico del imperio. La represión de lo femenino divino fue acompañada por represión del liderazgo religioso femenino. En el cristianismo primitivo existían mujeres diáconas, profetisas, líderes de comunidades domésticas donde se celebraba la Eucaristía. Pero conforme la iglesia se institucionalizaba y se alineaba con estructuras imperiales, estas mujeres fueron sistemáticamente excluidas. Las órdenes sagradas fueron restringidas a varones. La autoridad teológica fue monopolizada por hombres. La exclusión de Sofía de la Trinidad proporcionaba fundamento teológico para esta exclusión social. Si Dios es exclusivamente masculino, entonces solo los hombres pueden representar adecuadamente lo divino. Jung señalaba que esta decisión teológica tuvo consecuencias masivas para el desarrollo de la civilización occidental. Una cultura cuya imagen de Dios excluye lo femenino, inevitablemente devalúa todo lo asociado con feminidad. Corporalidad, naturaleza, intuición, emoción, receptividad, ciclos temporales, inmanencia. El cristianismo patriarcal heredó del platonismo desprecio por el mundo material y lo intensificó al eliminar las mediadoras divinas femeninas que en tradiciones paganas conectaban lo espiritual con lo natural. El resultado fue cultura dualista radical que glorificaba trascendencia sobre inmanencia, espíritu sobre cuerpo, eternidad sobre tiempo, razón sobre intuición. Todos los términos codificados como masculinos sobre sus opuestos codificados como femeninos. Las ramificaciones eran visibles en múltiples dimensiones culturales. La filosofía occidental, después de Agustín y Aquino, construyó sistemas metafísicos que privilegiaban lo abstracto, lo universal, lo eterno sobre lo concreto, lo particular, lo temporal. La ciencia moderna, emergiendo en contexto cristiano, adoptó metodología que valoraba control racional sobre naturaleza en lugar de participación reverente en procesos naturales. La economía capitalista trató la naturaleza como recurso a explotar en lugar de como fuente sagrada de vida. Todas estas manifestaciones reflejaban la mutilación arquetípica original, la exclusión del principio femenino de la divinidad. Jung argumentaba que la Iglesia mantenía esta exclusión no por compromiso genuino con revelación divina, sino por interés institucional,
en preservar poder patriarcal. La elevación progresiva de María en los siglos XIX y XX, los dogmas de la Inmaculada Concepción y la Asunción, representaba concesiones mínimas a presión del inconsciente colectivo, intentos de apaciguar la demanda arquetípica de lo femenino divino sin ceder el control estructural. María podía ser reina del cielo, pero los reyes en la tierra seguían siendo exclusivamente los obispos varones. Podía ser corredentora, pero los administradores de la redención seguían siendo los sacerdotes hombres. La estrategia eclesiástica era dar reconocimiento simbólico a lo femenino divino, mientras se negaba cualquier implicación práctica de ese reconocimiento para distribución de poder religioso. Pero Jung predecía que esta estrategia era insostenible a largo plazo. El inconsciente colectivo no acepta indefinidamente símbolos mutilados. La exclusión del cuarto elemento genera tensión psicológica creciente que eventualmente explota en transformaciones culturales masivas. Los movimientos feministas modernos, la crisis ecológica que fuerza revalorización de la naturaleza, el colapso de autoridad eclesiástica tradicional, la búsqueda masiva de espiritualidades alternativas que honran lo femenino divino, todo esto representa erupción del arquetipo suprimido exigiendo integración. La conclusión de Jung es tan provocativa como inevitable. El cristianismo institucional ha adorado durante 2 milenios a un Dios mutilado. La Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo no es imagen completa de lo divino, sino fragmento patriarcal que excluye sistemáticamente la mitad de la realidad sagrada. Esta mutilación no fue accidente teológico inocente, sino decisión política consciente que servía a intereses de poder masculino. Y las consecuencias de esta exclusión reverberan en cada dimensión de la psique occidental, en la alienación de la naturaleza, en la desvalorización de lo femenino, en la hipertrofia de racionalidad abstracta sobre sabiduría intuitiva, en la glorificación de dominación sobre receptividad, en la fragmentación esquizofrénica entre espíritu y cuerpo que genera neurosis masiva moderna. La restauración del cuarto elemento suprimido, Sofía, María elevada, el Espíritu Santo reconocido en su dimensión femenina, no es cuestión de corrección política aplicada anacrónicamente a la teología antigua. Es necesidad psicológica arquetípica para la curación del self colectivo occidental. Jung no proponía abandono del cristianismo, sino su completitud. No rechazaba la Trinidad, sino que exigía su expansión hacia la cuaternidad que la psique humana reconoce como símbolo de totalidad. Padre, Hijo, Espíritu, Sofía. Masculino divino y femenino divino en unión sagrada. Trascendencia equilibrada por inmanencia. Cielo integrado con tierra. Espíritu reconciliado con materia. Esta cuaternidad completa aparece espontáneamente en los sueños de individuos que buscan integración psicológica, independientemente de su educación religiosa consciente. Aparece en los mandalas que pacientes dibujan cuando su psique está sanando de fragmentación neurótica. Aparece en los movimientos místicos y heréticos que la Iglesia institucional ha reprimido durante siglos. El inconsciente colectivo sabe lo que la teología oficial niega. Dios está incompleto mientras lo femenino permanezca excluido. Las implicaciones prácticas son profundas. A nivel individual, la integración del cuarto elemento suprimido requiere reconocimiento consciente del principio femenino divino en cualquier forma que resuene auténticamente con la psique personal. Para algunos, será devoción ampliada a María reconocida no como intercesora subordinada, sino como manifestación del aspecto femenino de Dios. Para otros, será recuperación de Sofía como personificación de sabiduría divina que integra espíritu y materia. Para otros será reinterpretación del Espíritu Santo en términos que honran sus cualidades femeninas originales. La forma específica importa menos que el reconocimiento esencial. Lo divino incluye lo femenino, y la espiritualidad completa requiere honrar esa inclusión. A nivel colectivo, la restauración del cuarto elemento implica transformación radical de instituciones religiosas que han basado su
autoridad en la Trinidad exclusivamente masculina. Implica reconocimiento de que las mujeres pueden representar lo divino tan plenamente como los hombres. Implica revalorización de la naturaleza como manifestación sagrada de la dimensión femenina de Dios. Implica reconciliación con el cuerpo, con la sexualidad, con los ciclos naturales que el cristianismo patriarcal había demonizado. Implica desarrollo de formas de espiritualidad que integran trascendencia e inmanencia, cielo y tierra, eternidad y tiempo, lo abstracto y lo concreto. Jung no vivió para presenciar los movimientos que su análisis anticipaba, pero las décadas recientes han confirmado sus predicciones. El surgimiento masivo de espiritualidades feministas que recuperan a la diosa. La revalorización ecológica de la tierra como sagrada. El colapso de autoridad institucional de iglesias que insisten en estructuras patriarcales obsoletas. La búsqueda generalizada de formas religiosas que honran lo femenino divino. Todo esto representa erupción del arquetipo suprimido, exigiendo reconocimiento después de 2 milenios de exclusión forzada. La pregunta que Jung deja a cada individuo y a la cultura occidental en su conjunto es esta. ¿Continuaremos adorando a un Dios mutilado, fragmentado, unilateralmente masculino que refleja y perpetúa nuestras propias fragmentaciones psicológicas? ¿O tendremos el coraje de reconocer que 3 es número de tensión dialéctica no resuelta y que solo 4, la cuaternidad que integra masculino y femenino divino, puede proporcionar la completitud que la psique humana anhela arquetípicamente? La respuesta a esta pregunta determinará no solo el futuro del cristianismo institucional, sino la posibilidad misma de integración psicológica para una cultura que ha basado su desarrollo en la exclusión sistemática de la mitad de lo sagrado. Dios fue mutilado cuando removieron lo femenino. La tarea ahora es restaurar la totalidad que fue suprimida, no mediante revolución violenta contra tradiciones religiosas heredadas, sino mediante expansión consciente de nuestra imagen de lo divino para incluir lo que siempre estuvo presente en el inconsciente colectivo, pero negado por la teología oficial. Sofía espera. El cuarto elemento suprimido exige integración. La psique completa requiere la cuaternidad que la Trinidad patriarcal mutilada no puede proporcionar. La pregunta es si la conciencia occidental tiene el coraje de enfrentar esta verdad inquietante y realizar la transformación que el inconsciente colectivo ha estado exigiendo durante 2000 años.